Muy buenos días, tardes o noches, depende del día en que veas el video. Hoy te vamos a explicar un ejemplo de probabilidad aplicando el método de Bayes. Este ejemplo consiste en que la empresa Mibus hay tres generaciones de autobuses. La primera corresponde al 40%, la segunda al 35% y la tercera al resto. Si la primera generación tiene un 16% en mal estado, la segunda tiene un 12% y la tercera un 10%. Si elegimos al azar un bus de toda la empresa, calcular 1. Sea un bus en mal estado de la primera generación. 2. Sea un bus en buen estado de la segunda generación. 3. En general, al azar, sea un bus en mal estado. 4. Sea un bus en buen estado de la primera generación. 5. Sea un bus en mal estado de la tercera generación. Y 6. En general, sea un bus en buen estado. Referente al enunciado dado, vamos a resolver por el método de árbol. La base del problema, en este caso la empresa Mibus, se subdivide en la primera generación, que vale el 40%, la segunda generación el 35% y la tercera generación el 25%, lo cual cada una de ellas se va a subdividir en buen estado y mal estado. En la primera incógnita resolveremos la probabilidad de autobuses en la primera generación en mal estado. Los datos en la primera generación equivalen al 0.40 y en mal estado al 0.16. De acuerdo a la fórmula de Bayes, la probabilidad es igual a A y B, donde A viene siendo la generación y B viene siendo el mal estado. Tenemos que el 0.440 por 0.16 vale 0.064% en mal estado de la primera generación. Bien, como segunda incógnita tenemos que calcular la probabilidad de que un bus esté en buen estado de la segunda generación. Utilizando igual la misma fórmula, tenemos que la probabilidad es P, A y B, en donde tenemos que A corresponde al 0.35 de la segunda generación y 0.88 de buen estado. Como tercera incógnita tenemos que sea un bus en mal estado, pero en general, entre las tres generaciones. Entonces lo que se procedería a realizar sería que voy a seleccionar, agarrar los datos de cada generación, las voy a multiplicar por, en este caso quiero calcular el mal estado por el mal estado de cada una y luego hago la sumatoria de esto y así me va a dar la probabilidad de cuánto sería que al azar saliera o se escogiera dicho bus, lo cual nos da un resultado de 0.131. En la cuarta incógnita tenemos cuál es la probabilidad que en el autobús en buen estado de la tercera generación, calculando como anteriormente se ha dicho por la fórmula de Bayes, la probabilidad de A y B, siendo A la generación y B en buen estado. Tenemos un total de 0.025 en buen estado. En la quinta incógnita buscaremos la probabilidad de un bus en mal estado en la tercera generación, siendo A la generación y B el mal estado. 25 por 0.90 de mal estado, siendo un total de 0.225 de probabilidades de mal estado en la tercera generación. Bien, entonces tenemos que la primera generación corresponde un 40% por un 84% que está en buen estado, lo cual nos da un resultado de 0.336. En la segunda tenemos que es un porcentaje de 35 por 88%, lo cual nos corresponde a 0.308 y por último la tercera, que
equivalente a 0.25 por punto 90, lo cual nos da un total de 0.225. La sumatoria de estos corresponde a un total de 0.869, lo cual nos daría un 86%, un 86.9% de que al momento de seleccionar al azar, al seleccionar al azar de toda la empresa Mi Bus, sea un autobús en buen estado.